Bienvenidos a todos, yo me llamo Manuel Betancourt y soy un crítico de cine acá en Los Ángeles y estoy hoy acá con el codirector de competencia oficial, Gastón Duprat. Gastón, Hola, ¿cómo están? hola, bien. Entonces empecemos directamente a hablar sobre esta película y quería primero que nos contaras un poco sobre dónde germina la idea para la película. Perfecto. Es una película que nace de un modo un poco atípico porque eh, a nosotros nos llamaron los actores que habían visto nuestras películas anteriores y querían hacer una película con nosotros. Así que fue al revés. Y bueno, a nosotros nos interesó mucho porque eran Penélope y Antonio Banderas, bueno, Oscar Martínez también, un actor con quien ya habíamos trabajado. Y entonces nos juntamos con ellos para ver qué tipo qué inquietud tenían, porque no teníamos película para hacer. Y ahí acordamos que sería una película más de comedia o tono sarcástico, comedia dramática, y que nosotros les ofrecimos tenga una puesta en escena tal que pudieran interactuar entre ellos y actuar realmente, que en una película normalmente los diálogos, las escenas están muy compartimentadas, muy cortadas, se hacen de a pedazos, y en este caso de competencia oficial, no, es más como teatral, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar sus dotes actorales. Así que luego les propusimos que sea sobre el mundo de la actuación, de los actores. Les gustó mucho la idea, les gustó mucho la trama que les propusimos, y la verdad que ellos colaboraron mucho porque, con anécdotas, historias, porque bueno, tienen muchísima experiencia, han trabajado con los directores más importantes del mundo y tenían mucha data para pasarnos. Mucha de esa información está en la película. Sí, eso te quería preguntar porque sí parece que esta es una realidad muy arraigada, se ve muy auténtica y sí quería preguntar qué tanto habían como robado de la realidad y qué tanto la habían estirado pues para crear esta puesta en escena que es un poco más satírica, un poco más como exagerada. Sí, no te creas que es tan exagerado porque no, de hecho hay cosas que yo sé que sucedieron en diferentes sets que no, con directores, actores que no pusimos porque iba a parecer exagerado, pero eran reales. Por ejemplo, sé de un director que intentó hacerle comer la ropa a la actriz protagónica para incorporar el personaje, la ropa del personaje, ¿sí? Comerse la ropa, las Ujú. medias, literal. Eso sucedió, está confirmado. El lugar de director a veces es un lugar de mucho poder en un set, y a veces a los directores, para poder este, mm, soportar esa presión, se les da por las cuestiones autoritarias muchas veces, ¿no? Y en esos términos, ¿cómo llegaron tú y Mariano a crear ese rol de directores ustedes y estando trabajando con estos actores? Quería que habláramos un poquito sobre la metaficción que me imagino que estaba pasando en los ensayos de ustedes sobre creando estos personajes y creando esta historia. Qué, ¿Qué clase de directores son ustedes en términos de... No, bueno, la verdad, lo contrario que la directora de la película. La directora de la película parece que pareciera ser una directora muy talentosa, pero muy autoritaria y muy artista, entre comillas, y en el peor de los sentidos. Eh, y también la tesis que tiene la directora de la película, que es enfrentar a sus actores para generar mayor provecho artístico, eso existe desde siempre. Y en el teatro mucho también. El director enfrentar en la vida real a los actores, porque eso le va supuestamente a proporcionar mejores actuaciones. Eso se hace, se hizo y se hará, es muy común, ¿no? Y esta directora, bueno, lleva hasta el extremo esa situación. Yo no, con Mariano somos otro tipo de directores donde somos más abiertos, nos gusta escuchar a las opiniones, sí, tenemos que tener las cosas claras, eso sí, si no, no sos un director, pero es más, las tenés que tener más claras todavía cuando uno comparte con los demás y se abre a las opiniones.
En general, el que no se abre a las opiniones es más autoritario, piensa que es un genio incomprendido, es el que menos sólidas tiene sus ideas, ¿no? Porque cuando uno comparte las ideas con otro, con los actores, bueno, ahí vienen opiniones y esas opiniones, si uno no está sólido, te pueden hacer trastabillar o confundir muchos, ¿no? Eh, digamos que es al revés de lo que parece. Los directores más salvajes, más autoritarios, más que se creen genios, son para mí los más débiles y los directores más sólidos y potentes y son los que no necesitan de esa parafernalia para dirigir. Ujú. Sí, también lo otro que me fascinó viendo la película es cómo el manejar egos es como central cuando cuando se está creando arte, y Lola, bueno, ninguno de los tres sabe cómo manejar ni su propio ego ni los egos de los otros. Y quería hablar un poco sobre cómo desarrollaron, sobre todo con Penélope, esta directora que desde la primera escena, desde el primer momento donde la vemos, uno entiende quién es ella, y es el pelo, son las gafas, es el vestuario, es muy distintivo. Y inmediatamente uno sabe que es Penélope, no, pero me la perdí, no estaba viendo Penélope, estaba viendo Lola. Entonces háblame un poquito sobre cómo crearon a esta directora Bueno, autoritaria. sí, eh, es una directora de fantasía que tiene rasgos de todas maneras de muchas personas que conocemos, de directores, pero sobre todo de artistas, porque ella es como más una directora artista, como si fuese una artista conceptual. En general, un director o directora está demasiado metido en problemas cuando está en un rodaje, cosas que hay que resolver, cosas que hay que pensar, cosas que hay que decidir, cuestiones técnicas, cuestiones humanas, y entonces uno no tiene mucho tiempo de hacer divismos o ese tipo de manifestaciones ridículas, o, bueno, pero sí las artistas y los artistas conceptuales tienen más de eso. Entonces, nuestra directora de la ficción tiene un poco de artista conceptual. Entonces, de ahí que tenga esas libertades que se toma, ¿no? Con sus actores. Colaboró bastante Penélope, de hecho, el look de ella era fundamental, Penélope lo necesitaba para entender del todo al personaje. Ella misma propuso la peluca, varias pelucas, y la roja era la definitiva. Y después también trabajó mucho Penélope sobre esa cosa de que esa directora puede hacer o decir una imbecilidad y a continuación puede decir una frase aguda, inteligente y profunda eh, en continuidad. O sea, se va de una punta a la otra, es muy manipuladora y es todo yo, absolutamente egocéntrica, piensa que es genial. Entonces, a mí me parece un muy lindo personaje ese. eh, Recoge, ya te digo, algunos estereotipos que hemos visto, pero es todavía más. Yo no conozco una directora de cine así tan salvaje. Eh, ya te digo, porque los directores siempre están como en problemas en un rodaje, no están para chistes, digamos, o para... Pero bueno, ese es el perfil que le dimos, ella lo interpretó también, a mí me gustan muchas de las cosas que dice esa directora cuando reflexiona sobre los roles, los significados de una película, ella habla de cacheo ideológico, no hay que hacerle cacheo ideológico a una película. También me gusta cuando dice que el arte no solo habla sobre algo, sino que ya es algo en sí mismo. Todas ideas que son nuestras y que pusimos en boca del personaje. Y que llega en el momento cuando el tono de la película ha cambiado, y cuando yo creo que entendemos más a Lola, pues Lola ha cambiado un poco de cuando la habíamos visto al principio, porque a mí también esa rueda de prensa es donde estas tendencias contemporáneas de ver el arte o ver el cine o ver una película o algo como un mensaje, o como un mensaje político, o como un manifiesto, como de querer como ponerlo en una casilla que está diciendo X o que está en Claro. contra de X, y que lo único que vamos a querer es arte que nos refleje lo que nosotros pensamos. Te quería preguntar cómo estaban intentando que Competencia Oficial interviniera en ese discurso, en esa retórica.
No, estoy de acuerdo con lo que decís. Muchas veces se le pide, bueno, pero entonces, ¿qué la película qué opina sobre este tema? ¿Está a favor? ¿Está en contra? A mí como espectador nunca me importó. Es más, podría una película parecerme genial y estar en contra de mis ideas y de lo que yo pienso del mundo y de las personas. Es completamente irrelevante eso. Pues si no sería ir al cine para confirmar tus propias ideas viejas, ¿no es cierto? Eh, Eso lo explica muy bien el personaje, como que el cine o el arte, pero el cine también no es solo una posición sobre algo, es algo ya solo. Una manera de explicar muy sencillo algo complejo, ¿no? Ujú, Pero en general, sí, ahora hay, es como son unos años donde las películas tienen que como que tachar ítems para ser correctas o decir lo correcto. Nunca nos fijamos en eso y, y a mí, ya te digo, ¿no? Una película para que me guste un director no tiene por qué coincidir con lo que yo pienso, para nada. Al contrario, no lo tengo en cuenta, digamos. Me gusta como espectador ver una experiencia en el cine y que no tenga por qué coincidir con lo que pienso yo, pues sería también aburrida para mí. ujú. Y también, como dice Lola, hay películas que pueden ser buenas, que nos gustan, y películas que son malas, que nos... Ves que la calidad y favoritismo y preferencias no son como uno a uno, y que intentar que tachen, o sea, que si me parece buena, entonces que eso es bueno, y que es la moral y la preferencial y la crítica, que creo que son cosas que les estamos mezclando mucho en estos días, es un poco más difícil de lo que Es así podemos. porque, digamos, cuando a uno le gusta algo, generalmente es porque confirma sus ideas previas. Automáticamente te gusta. Pero bueno, eso es muy cómodo como espectador también. Si no, uno iría a una escribanía, a un notario público para que le certifique las ideas. Pero por eso hay que tener, ella lo dice, hay que tener cuidado con lo que a uno le gusta. En realidad lo que te gusta está confirmando tus ideas viejas. Y Ujú, tal vez lo que te incomoda o te inquieta sea justamente por eso, porque te está moviendo la estantería de esas ideas que ya están, tienen telarañas en la cabeza de uno. Ya, por eso cuando algo a uno le gusta de primera, la primera vez que lo ves, dices, "Ah, esto me gusta", hay que sospechar. Y en esos términos, ¿qué tan importante era utilizar la comedia para que llegáramos a ese momento en la película? En ese sentido, nosotros con Mariano hacemos estas películas, esta y otras, que es en el mismo tono. la- Algunos periodistas le dicen comedia dramática o dramedy o lo que fuere, pero bueno, para mí yo no estoy haciendo una comedia, no, yo hago como hacemos un tono que tiene que ver con la observación de la realidad que hacemos, pero nunca decimos vamos a hacer una comedia. De hecho, vos fíjate que los personajes de nuestras películas nunca son conscientes de que están haciendo reír en algún caso. O sea, entonces el tono es dramático, es de drama. Luego resulta que a los espectadores les puede sacar una risa, alguna situación incómoda o alguna situación humorística también, pero los personajes nunca adrede están tratando de causar gracia y tampoco los personajes son conscientes de lo que provocan Mm, con sus acciones, ¿no? Y eso se repite en todas las películas. Entonces por eso no nos sentamos y decimos, vamos a hacer un drama, vamos a hacer una comedia. No, vamos a hacer una película. Ese es nuestro tono de ver la realidad, digamos, el mm, único. ujú. Y en términos de eso, lo otro que te quería preguntar es sobre el look de la película, y sobre todo este espacio donde nos la pasamos la mayoría de la película, este espacio que es súper estéril, súper minimalista, un poco brutal, o sea, no hay mucha decoración, hay unos espacios gigantes donde los tres actores los vemos siempre como que están lejísimos de los otros, se sientan en la mesa y están muy lejos. Quería hablar un poco sobre esa puesta en escena, y qué tan Sí. importante era crear ese espacio como bien vacío, pero que lo llenaran estos tres actores.
La, ese espacio físico donde suceden las cosas es importante porque, bueno, es casi un personaje más, porque termina de aportar a la historia narrativamente, porque primero es un lugar que tiene un millonario totalmente inservible, el lugar vacío sin nada. Esas fundaciones que tienen millonarios para, no sé, lavar dinero o para lavar su imagen, nada más. Entonces, que luego estas escenas de la directora con los actores sucedan en ese ámbito tan desangelado, de tamaño tan desproporcionado, hace que los personajes queden muy pequeños en el espacio, solos, lo cual evidencia más y multiplica el efecto de las cosas que dicen o hacen, porque no es que están entre un tumulto de gente o en la calle o tan solos como si estuviesen en un lugar abstracto. Entonces todo lo que dicen o hacen tiene otro relieve, ¿no? Más expuesto. Entonces esa fue la idea. Está un poquito inspirado estéticamente en la obra del arquitecto Mies van der Rohe, un arquitecto de la Bauhaus, con esos mármoles verdes y ese tipo de proporción en los espacios y demás. Pero bueno, no es solo escenografía ni una localización donde se filmó, sino que era central para el tono de la película, el espacio. Ujú. Y hablando de este billonario inservible, él fue el personaje que me pareció el más real, que fue lo que más me deprimió viendo la película, porque uno conoce a estos billonarios, a estas personas que utilizan su plata, como dices, para su imagen o sus dólares, pero también que imaginan y ven el arte como, como una transacción y como un legado que simplemente le echan plata o le echan dinero y simplemente eso es para como ponerlo en un estante y que queden ahí. Y viendo y conociendo tus películas y tu carrera, quería preguntar un poco sobre qué tan difícil es financiar una película como competencia oficial o esta clase, o sea, películas que estén queriendo intervenir artísticamente en una industria que yo creo que poco a poco se está volviendo un poco más, pues, no voy a decir capitalista, porque siempre ha sido capitalista, siempre vivimos en ese ámbito, pero crear arte ambicioso en el cine en 2022. ¿Qué tan? Respecto a estos personajes, estos empresarios, bueno, en Argentina conozco un montón, 10 por lo menos. Generalmente nosotros le pusimos a este de la película de la industria farmacéutica, pues suelen tener muchísimo dinero, sobre todo ahora con el, el- el encierro por el coronavirus y demás. Eh, y hay muchos casos de empresarios multimillonarios, gente también ligada como al poder o a negocios turbios, que llegado un momento de su vida, eh, se dan cuenta que tienen muchísimo dinero, eh, casi tienen el Producto Bruto de un país, este, pero que sin embargo no tienen prestigio, Mm, prestigio social. La gente los ve como unos corruptos. Entonces, muchos de ellos, todavía no te estoy hablando de la película, te hablo de la realidad, deciden meterse en el mundo del arte o del cine para lavar su imagen y también hacerse de amigos nuevos que no sean, digamos, funcionarios eh, o gente oscura, sino artistas, actores, etcétera. Una operación de lavado de cara, de imagen, y también para que el legado de ellos sea positivo socialmente. Entonces hay algunos que mm, conozco casos de que han construido un puente, han contratado a un arquitecto internacional mundialmente conocido para hacer un puente y luego lo donaron a la ciudad. Otros hacen un museo de arte con su nombre. Otros hacen películas. Entonces,
a mí lo que me gusta de eso es la inocencia del planteo de pretender eso, comprar prestigio a través del dinero, ¿no? En cuanto a la situación nuestra real como directores, la verdad que por suerte, a pesar de que nosotros vivimos en Argentina con Mariano, que es un país que está siempre en una crisis económica tras otra desde hace 100 años, no hemos tenido, la verdad, problemas para hacer nuestras cosas. No creo que no es gracias a donde vivimos, sino gracias a que le ponemos mucho empeño en lograrlo y hemos podido hacer en general con altibajos todo lo que queríamos. Hay una película nuestra que se llama El Ciudadano Ilustre, que es anterior a competencia oficial, que bueno, por ejemplo, estuvimos creo que 5 años tratando de hacerla y hubo 3 fechas de inicio de rodaje que se cayeron. Bueno, hay que también tener temple para no desanimarse con esas cosas. Pero en general, hace algunos años que no tenemos ese problema ni de que alguien nos diga lo que hay que hacer, ni lo que tendríamos que hacer y lo que no, ni ninguna limitación. Parece increíble, pero es así. Ujú. Y yo creo que, como dijiste, en este proyecto teniendo a alguien como Penélope, como Antonio, Claro. como a Oscar, ayuda. Y obviamente no te puedo dejar sin que hablemos de Oscar y de Antonio, porque ¿Cómo hablamos no? obviamente de Penélope. Háblame un poquito sobre trabajar con ambos y crear estos dos personajes que obviamente también sacan algo de lo que nosotros conocemos de Oscar y de su carrera y lo que conocemos de Sí. Antonio y de su carrera y de cuánto esos matices reales creando a estos dos actores insufribles en sus Sí. diferentes formas. Oscar Martínez ya había trabajado con nosotros en otras películas, y es un extraordinario actor, y aparte es un teórico de la actuación y es un actor que muy preparado, de mucho estudio, que es un maestro de actores en Argentina también, ahora vive en España, y es un actor de teatro también muy sólido. eh, Somos como amigos ya a esta altura con él, nos parece un actor extraordinario. Es un actor muy preciso, muy austero, para bien. Antonio es otro tipo de actor, es un actor más cálido, si se quiere, pero más repentista, no es es un actor de muchísimo carisma, muy talentoso, pero dado su experiencia de tantas películas, creo que Antonio hizo más de 120. No necesita demasiados preámbulos para hacer un rol, simplemente entenderlo y adelante, ¿no? A ambos les divirtió mucho desarrollar estos personajes que tienen una pequeña cuota en común con ellos, lo superficial, digamos que uno es una estrella mainstream y el otro es un actor más de teatro, pero te aseguro que no en las cosas que dicen o hacen, simplemente se divirtieron encarnando esa dicotomía clásica de la actuación, que es eh, los actores que son comprometidos, de estudio, meticulosos, preparados, versus el actor carismático que no hace nada de eso, pero simplemente sale al escenario y ahí la gente ya lo ovaciona sin que haya dicho palabras, ¿no? Entonces, en la película se traslada esa batalla entre, entre esas dos posturas tan fuertes. Que no hay ninguna que esté bien, las dos están bien o las dos están mal. Cada actor tiene su método personal, ¿no? Ujú. Y quiero hablar un poquito sobre el final, pero sin hablar del final, Bueno, obviamente para no estropearlo a nadie, pero qué tan importante era llegar a, a este lugar donde la violencia o donde llega ese peligro mm, en esta historia, porque era importante llegar a ese momento o llegar a ese, estoy diciendo sin diciendo cosas, pero no, la película tiene un quiebre que lo que hace es resignificar todo lo que pasó, ¿no? Está buscado para eso, para
además del público vivir la experiencia hasta ese momento, hay un hecho que sucede al final que pone bastante en entredicho las cosas que ya viste y genera una coda final, un último tramo de película muy sorpresivo y muy intenso, ¿no? Eso es lo que puedo decir de lo del final. Y con los niveles de ambigüedad justos y muy estudiados para que no sea un hecho policial o nada, digamos, algo que pasa, un poco confuso, pero que Ujú. no revierte, le da otro significado a lo vivido ya por el espectador y abre la puerta al último tramo de la película que es completamente diferente. Sí, y como nos dice Lola, es una película que de pronto no termina y que sigue, Exacto, que va a exacto. seguir. Y yo creo que con eso es el mensaje con el que debemos terminar nuestra conversación. Te quiero Bueno, dar muchas las gracias gracias. otra vez, Gastón. Y muchas gracias por estar acá con nosotros No, hoy. por favor, gracias.